Perrillos Podcast. Hola amigos, bienvenidos un viernes más de Perrillos Podcast. Mi nombre es Iván Romero y me acompaña como cada semana. El Uyuyuy, Víctor Manuel Córdoba Pereira. ¿Cómo está, raza? ¿Qué ha habido, Iván? No, todo muy bien, muy contento de estar ya iniciando este mes de septiembre, mes patrio, nuestro mes de aniversario. El mes de aniversario, ¿qué creen? En septiembre cumplimos un año de Perrillos Podcast. Parece que no, pero se pasó rápido. Muy rápido, muy rápido. Ahora sí que, si nos permiten, antes de entrar de lleno al tema, que va a ser una continuación del episodio pasado del cine. El episodio pasado fue de la época del cine de oro mexicano, o de cine de oro... La época de oro del cine mexicano, sí, siempre me cuatrapeo. Me reburujo, dirían acá en Chihuahua. Me reburujo. Ahora vamos a seguir hablando sobre el cine mexicano, pero... ¿Cómo fue pasando de la época de oro a otras etapas? Pero antes de eso, una pequeña introducción. Pues sí, el primer episodio de Perrillos Podcast se subió a Spotify el viernes 1 de septiembre del año 2023, donde fue nuestro episodio piloto, el de... Hablábamos brevemente sobre si había crisis en el cine de superhéroes, Víctor. Así es. Y pues estábamos así como que recordando así, Víctor y yo, que ha sido para nosotros, ¿verdad? Que no tenemos tantos conocimientos técnicos, tecnológicos, sobre software, sobre plataformas. Fue todo un reto, ¿no? De ver cómo empezamos con puro audio, duramos unos meses, pues desde septiembre hasta diciembre con puro audio. Tanto en Spotify como en YouTube, porque el primer episodio que subimos a YouTube fue, creo que el 5 de octubre, pero era formato solo audio. Sí era video, ¿verdad? En YouTube, obvio, pero tenía de fondo una imagen del logotipo. Y pues ahora sí que, como dicen, sí fue todo un reto porque estábamos aprendiendo. De hecho, el primer episodio creo que fue como de 10-15 minutos, muy breve, así como que... Sí. Ya después... Todos tímidos. Sí, yo opino eso también. Y eso que era puro audio. Sí. Ya, pues normal, poco a poco con el paso de las grabaciones se va uno soltando un poquito más. Ya después, pues en enero subimos el primer episodio con audio y video en YouTube. Sí. Que también fue todo un reto porque pues no es lo mismo que nos escuchen a ya dar la cara, por así decirlo. Pero para las ridiculeces que yo hago. Pero pues hemos aprendido de lo personal un poco a editar, He aprendido porque yo no edito. A las plataformas, ¿no? Cositas así. Sí. A tener paciencia con la edición, con los render, con el tiempo de subir. Ya hemos aprendido a programar varias cuestiones ahí muy interesantes. Como hemos tenido invitados de manera, primero en audio, con esos episodios de Halloween, así que varias personas nos apoyaron enviando su audio. ¿Recuerdan la historia de los calcetines que se están lanzados? Y luego ya después para lo de los directores de teatro, de cine, que también varias personas nos enviaron su videíto. Así es. Y para los 2 episodios de teatro, Ya así se es hizo esto del teatro. Donde mucha gente se sumó, ¿verdad? Y nos enviaron su video con respecto a su experiencia en el teatro. Me criticaron, ¿no? Oye, pues pareció, ¿no? Que te estabas haciendo un homenaje. Yo invité mucha gente, que la mayoría de la gente que haya respondido, o sea, el grupo de teatro Enrique Macín. Pues, ¿qué hago? Si invité a gente de como de 6 grupos diferentes y no todos me mandaron. ¿Qué hago? Sí, así que así es esto del podcast. Así es todo el podcast. Y pues ya estamos aquí un año después. Que la verdad, en lo personal, y creo que también Víctor, es un proceso que disfrutamos mucho la grabación. Fíjate que sí, no sé tú la edición, ¿verdad? De sufrirla bastante. Fíjate que al principio me agobiaba un poquito, ¿no? Pero ya hasta lo tomo con un poquito de terapia, como que me voy a poner a procesar, a descargar en la computadora, a hacer todo ay, acá me equivoqué. Pero es algo que hemos estado disfrutando, por eso seguimos haciéndolo.
Ya tenemos cierto público ya vacío, les agradecemos mucho. Así Poco a es. poco ha ido creciendo en YouTube el número de suscriptores y de visualizaciones, en Spotify el número de escuchas. Y luego Iván tiene un canal en YouTube donde tiene otros contenidos, además del podcast, que yo siento que en la medida en la que el podcast se ha venido, pues si no consolidando, a lo mejor suena muy presuntuoso que diga eso, pero se ha venido asentando, también los contenidos, no gracias al podcast, sino al trabajo de Iván, han ido tomando una forma mucho más clara, y yo siento que el podcast participa de eso precisamente, ¿no? Porque Iván tiene su canal, tiene sus secciones, donde presenta los movimientos cabezones, ¿cómo se llaman? Funko Pop, Funko los Pop. unboxing ahí. Sí, los unboxing. Tiene esa sección donde está presentando a los superhéroes de DC Comics a través de un orden alfabético, aunque a veces el diccionario que está consultando le hace trampa y se los brinca. Con E-Trigger me Sí. pasó precisamente. Tiene su sección de gente chida, gente chingona, donde entrevista a gente de aquí. Cuando no encuentra a chingona, me entrevista a gente de aquí en Chihuahua que se dedica a diferentes, bueno, de Chihuahua y de otras partes, ¿verdad? Que se dedican a la música, al teatro, a la pintura, a los negocios, a la agricultura, etcétera. Y tienes, ¿qué más tienes, Iván? Pues tienes un chorro de Hasta ahorita nada más eso. Ah, muy bien. Tienes más. Pero yo siento que en la medida en la que el podcast ha venido ya, digamos, convirtiéndose en una cuestión tan continua, tan, digamos, demandada, en cierto, tan propia de tu canal. Tu canal también ha venido tomando forma junto con los otros contenidos, donde el podcast, insisto, juega un papel muy importante. Así es, de hecho, por cuestiones logísticas, cuestiones administrativas, etcétera, el podcast está alojado en mi canal, precisamente les digo precisamente por los conocimientos limitados que teníamos de las plataformas, etcétera, pues está todo en un solo canal, para que se suscriban y le den like y compartan y todo eso, porque como yo soy el que está administrando y todo eso, para yo tener más, no estarme haciendo bolas tanto con los usuarios, con contraseñas, etcétera, con una serie de cuestiones, como lo hacemos ahora sí que por amor al arte. Estamos, pues digo, entre nuestro trabajo, los proyectos de teatro de Víctor, ahora yo que estoy comenzando mi proyecto de estudio, cuestiones familiares, etcétera, ¿no? Pues por eso está todo alojado de momento en un solo canal. Pero está bien eso. De momento, pues así nos ha estado funcionando. Ya después vemos si cuando tenga un poco más de crecimiento y de auge, vemos si hacemos una fragmentación de ciertos contenidos, ¿verdad? Pero por lo pronto así ha estado funcionando. Fíjate que tanto YouTube como Spotify me han dado unas sorpresas interesantes. Spotify, hace unas semanas me encontré con que hay formato de vídeo en algunos contenidos. No lo he explorado, no sé qué onda. Pero sí, creo que sí, hay algunas creadoras que suben el video, yo también desconocía. Pero no me he dado la tarea de explorar. Y YouTube nos regaló, gracias a todo el trabajo que has venido haciendo tú principalmente, ya la opción de que ustedes nos cooperen 20 pesitos mexicanos para le arriba. llaman el supergracias, me parece. Sí, por si necesitan, si quieren cooperar, si les nace apoyarnos, ver que para el aniversario que sigue compremos un pastel de verdad y no unos pingüinos duros con una vela para hacer brujería, pues es que es parte del festejo. Pues ahí nos echan la mano, nos apoyan si gustan, ¿verdad? Obviamente no están obligados, pero a lo mejor sí les nace, ¿no? Y pues así, un año de cosas muy gratas con el podcast, porque teníamos meses planeándolo y de pronto años planeándolo, meses, no sé. Pues pronto, meses, porque, bueno, de hace algunos años decíamos, ¿por qué no nos grabamos hablando? Total, hay gente que hace peores cosas. Pero por diferentes cuestiones no lo hacíamos. Hasta que un día dijimos, pues vamos a hacerlo, ¿qué perdemos? Pues igual es para nosotros mismos divertirnos. ¿No traemos nuestros micrófonos? No, pero sí nos escuchamos bien. Ah, muy bien. Y pues queremos agradecerles a todos los suscriptores, a todos los que nos siguen también en Spotify, a todos los que nos consumen pero no están suscritos
Y nos consumen hasta fuera del país. Y pues les digo, hacemos esto principalmente porque es algo que nos gusta. Así es. Y si no se nota, échenle cuánto llevamos hablando en la intro. Ya sé. Y pues bueno, gracias por este primer año. Y ahora sí, vámonos. Vámonos de lleno con el tema. La continuación del cine mexicano, Víctor. Así es. Date como magnate. Yo te iba a preguntar a ti. Es que no pude estudiar. Todo está bien. Tuve unas lecturas ahí de historia del cine. No, lo que pasa es que habíamos estado comentando en el episodio anterior a propósito de la llamada época de oro y de cómo ciertas condiciones históricas, económicas, dieron pie a que esto que se llamó de esa manera se fuera construyendo. Por obvias razones, obviamente el tiempo, quiero decir, dejamos fuera cosas que son importantes, pero que si no son tantas, igual sí nos dan pie a dar una especie de continuidad genealógica a otras ramificaciones del cine nacional. Concretamente yo quisiera ahorita mencionar, hablamos mucho de la comedia ranchera, hablamos de la comedia citadina, mencioné a Cantinflas, mencioné a Tintán, que digamos serían obviamente las figuras principales en el género. Hablamos del género ranchero, donde Jorge Negrete, Pedro Infante serían las figuras más importantes. Y de la vinculación de la música con el cine, como una figura como Manuel Esperón, compositor y arreglista, se dio la tarea de generar toda esta idea de la serenata a través de las películas, componiendo melodías principalmente para Jorge Negrete y Pedro Infante, que se volvieron célebres, y todo el mundo piensa que nosotros, todos los mexicanos, hacemos eso. Bueno, fuera, no sé ni montar a caballo, pero a mí sí me gustaría llegar un día aquí a la ventana de mi amada y cantarle una canción, pues, ni con un karaoke me va a salir, pero bueno, un mariachi acá, ¿no? Y se quedaron fuera algunas líneas. Hablé de, cuando me preguntabas cuál sería la película más emblemática, y yo pensé de inmediato en María Candelaria de Benigno Fernández, que está más vinculada a un tema de lo que se llamó como el indigenismo en el cine, por cierta visión idealizada del indígena. Todo eso está obviamente bajo una perspectiva, un criterio de unos empresarios que ponían dinero para hacer esto y que querían que cierto control ideológico se mantuviera en el pueblo. No somos ingenuos, eso ha pasado ahí, ha pasado en todas las épocas, aún en la época del cine más analítico que ha tenido México, que fue en la década de los 70, pasa. O sea, son cosas que suceden porque el poder político lo decide. No nos hagamos todos. Y María Candelaria, digamos, sería la película con la que se alcanza un nivel de impacto hacia afuera, más allá de lo que comercialmente logró allá en el Rancho Grande. Ahí está el detalle con Juan Bustillo Oro, con Cantinflas, etc. Se alcanza un éxito muy grande porque es la primera película, yo les comentaba la vez pasada, que se trae la Palma de Oro de Cannes. Sí. Y esta película también inicia con lo que se conoce como el cine del indigenismo, donde los indígenas de cierta zona del país, que hablan de cierta manera y que son tratados cinematográficamente como sujetos de la explotación del hombre blanco, aparecen ya en un plano más visibilizado, maniqueo si quieren, manipulado, tergiversado, pero ya más visibilizados que anteriormente. Y a partir de ahí se genera otro cine, que es el cine que habla sobre el indigenismo, sobre todo películas de Emilio Indio Fernández, como Flor Silvestre, como La Escondida, que si no son del tema indigenista, sí abordan tangencialmente de pronto escenarios donde personajes de corte indígena aparecen y le dan cierto color a la película, hasta que llegamos a 1956 con Tizoc, protagonizada por Pedro Infante y María Félix, dirigida por Ismael Rodríguez, película que se ganó el Globo de Oro en Estados Unidos y con la que Pedro Infante se ganó la Osa de Plata al mejor actor en Berlín, Alemania, por encima de actores como Marlon Brando. ¿Sí? No lo recibió porque ya había muerto. Las malas lenguas dicen, ay, es que se lo dieron por condescendencia. No sabía ni quién era Pedro Infante. La gente se sorprendió cuando subió el productor y el director de la película a recoger el premio, porque Pedro acababa de morir. Y María Félix siempre detestó la película porque le pareció una versión falsa y idiota, errónea de indígena, pero en realidad María Félix estaba celosa porque quien se robó todo el crédito, pese a que ella aparecía primero, en primer plano en la película, fue Pedro Infante con su actuación, que insisto, le valió el Oso de Plata de Berlín. ¿Qué pues sucede? Que, digamos, ahí se generó otra beta de cine con el tema indigenista, hasta que aparecen películas en la década de los 60, pienso por ejemplo en Tarahumara, no recuerdo ahorita el nombre del director de la película, protagonizada por Ignacio López Tarso, que trata sobre
la explotación de los indígenas tarahumaras en la sierra chihuahuense. Muy interesante película, muy dolorosa en términos ya no de idealización de la vida indígena, sino de una exhibición, digamos, más cruda de esta realidad. Y otra de las líneas que se abrieron fue la del cine de gángster. Si bien es cierto que las mejores películas las dirigió Roberto Gabaldón, un director de origen chihuahuense, de Camargo, el ogro Gabaldón, como La noche avanza, En la palma de tu mano. Es cierto que estas películas de cine de intriga policíaca alcanzan un rango muy interesante a través de un director como lo es Luis Buñuel, que filma una película humorística de intriga llamada Ensayo de un crimen, con Miroslava Stern y con Ernesto Alonso, y de Rogelio A. González, que filma una comedia negra deliciosa que se llama El esqueleto de la señora Morales. La del esqueleto de la señora Morales ya está en la década de los 60, es una excelente película, se la recomiendo mucho, sobre una intriga de un asesinato. Y El ensayo de un crimen entra todavía en lo que se llama la época de oro, y es una joyita, es una joya de película, deliciosa, más no poder. Hay un antecedente a todo esto con el cine de gángster y que maneja la intriga como un asunto que tiene que ver con crímenes, con delincuencia, etc., de un director sui generis llamado Juan Orol, que dirigió una película llamada Charros contra Gángster. Ya te imaginarás, kitsch involuntario, así como nace con él el cine de gángster, nace con él el cine kitsch. Ya en la época del cine mudo se había filmado La banda del automóvil gris, en México, que retrataba la vida de una banda de delincuentes que sí existió y que al final existió en la época de cuando gobernaba Álvaro Obregón, incluía la escena real del fusilamiento de los delincuentes cuando fueron aprendidos. Pero como que era una cosa muy aparte, no se había empezado a buscar la manera de darle continuidad a un cine de intriga. Sí había intentos con algunas películas como El signo de la muerte, con Cantinflas, y el primer Cantinflas que aparecía, entre otras, pero empieza a cobrar, digamos, forma muy interesante con Juan Orol, pero Juan Orol lo hace kitsch. Imagínate, hay un tobogán por donde bajan de unas oficinas a un cabaret. El cabaret está abajo en la tierra, así, donde los gángster van y se entrevistan con sus socios y saben que los charros los quieren detener porque son como dos cárteles, o sea, los charros que quieren detener a los gángsters que quieren que los charros pierdan poder representativo en el país. Y bueno, es una cosa. Hay una escena donde una mujer, no recuerdo, creo que es Andrea Palma, corríjanme los que saben de cine, llega al cabaret. El mismo Juan Orol, Dios te haga un santo, Juan Orol actuaba las dirigía, actuaba, las producía, las diseñaba, y luego antes de que empezara la película aparecía 20 minutos en cámara hablando de la moral, de por qué las cosas debían ser buenas y no delinquir, porque las mujeres engañan a sus maridos. O una película así hablaba de la infidelidad y por qué las mujeres deben tolerar la infidelidad de los hombres y ellas no deben ser infieles. No, Juan Orol era una cosa de otro siglo así, pero lo digo sin afán de cuestionar nada más que reírme de que algo tan kitsch hubiera tenido tanto éxito. Pues Juan Orol aparece en Charros contra Gángster, y cuando una de las mujeres llega al cabaret con su abrigo de mí, sus tacones, se para y le dice al personaje que es Orol: vengo a trabajar aquí. Pues Juan Orol voltea y la ve y le dice: usted es una dama de sociedad, puede hacer muchas cosas después de ello, pero usted no viene preparada para trabajar aquí. Su ropa no es la indicada. Se quita el abrigo y abajo trae un traje de cabaretera, de rumbera. O sea, abajo del abrigo, ¿te das cuenta? De esos trajes de rumberas como los que usaban Ninón Sevilla, Tombolele, sí. Que eso es otro cine, el cine de las rumberas, que de alguna manera es como una especie de antecedente a lo que en los 70s y 80s va a ser el cine de las ficheras, pero no tan decadente como es el cine. El cine de rumberas lo que genera es la idea de esta sensualidad que estaba vetada en la sociedad conservadora mexicana, pero que en el cine la gente iba a desfogarse, ver a Ninón Sevilla, a Ninón Conde y a todas estas hermosas mujeres mover la cadera y enseñar el ombligo. No, es una cosa que estaba censuradísima. Esa generación no hubiera podido conocer Instagram, que es la tierra del placer visual para quienes somos afectos a las cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, ahí
faltó hablar un poquito del cine de Rumeras, que se vinculó con los cómicos, sobre todo Tintán interactuó mucho con ese cine, generando escenas deliciosas, bailando con Tongolele. El cine de gángster, que va a generar películas tan grandes como La Noche Avanza, donde Pedro Armendáriz protagoniza a un jugador de este tipo de deporte que se juega con un instrumento similar a una raqueta, pero que es un arqueado hueco por dentro, para aventar la pelota hacia una pared y regresarla y volverla a agarrar. Slash o squash, pero tiene otro nombre, así. en español tiene otro nombre que acaba con I, no recuerdo. El chiste es que en esta película se logran explorar cosas que van muy ad hoc con el cine de gángster y que no se han dado permitido explorar, como el origen de la corrupción, porque el personaje que hace Pedro Armendáriz es un tipo que se corrompe, a los demás para seguir siendo la estrella del deporte. Entonces se empiezan a explorar esos temas. Y en el cine citadino, pues me faltó mencionar al maestro Alejandro Galindo, que dirige una película hermosa llamada Una familia de tantas. Está considerada, junto con ATM y Que te hago esa mujer, de Ismael Rodríguez, como la primera película o una de las primeras películas modernas del cine mexicano. Porque el personaje protagonizado por David Silva es un vendedor de aspiradoras que anda de casa por casa. Algo muy usual en la época, pero que el cine por alguna razón no había tocado, ¿no? Ese tipo de personajes no existe. Y como esa modernidad que llega y le dice a una señora, usted puede en lugar de barrer usar una aspiradora, rompe con la hegemonía de una familia, el orden de una familia que estaba bajo la hegemonía de un padre patriarcal, magistralmente actuado por don Fernando Soler. Ya cuando me preguntaban la vez pasada de mis películas favoritas y te hablaba de La Oveja Negra con Pedro Infante y Fernando Soler era un actorazo de un nivel que en películas como esta logra cosas importantes. No sé si has tenido tu chance de ver alguna de estas películas que he comentado hasta ahorita. Pues no me suena la mayoría. Yo recomiendo mucho Una familia de tantas, porque fíjate que confronta la perspectiva de generaciones distintas con respecto al orden familiar, y cómo suavizar. Esa película podría ser valorada ahorita que está de moda, es una moda así muy firme, hablar de los roles de género, en este asunto. Cómo suavizar la figura, la necesidad de suavizar la figura autoritaria patriarcal en una sociedad dinámica que está cambiando. Es una película muy atrevida para su momento. Fíjate, sí, tiene sus momentos de tono melodramático muy propios de la época, pero es que cada cine se filma en un momento en el color de los diálogos, la música de fondo, pues tiene que ver con lo que en su momento se vive, ¿no? Claro que sí. Pero yo recomiendo mucho Una familia de tantas, se me hace una de las grandes joyas imperdibles del cine mexicano, como algo muy sui generis y muy valioso, además de otras que he mencionado aquí, como El esqueleto de la señora Morales o Ensayo de un crimen. Y me faltó hablar a detalle de Luis Buñuel. Luis Buñuel es un cineasta que llega, como lo comentábamos la vez pasada, de esta migración que se ve con la necesidad de escapar de España durante la Guerra Civil, con muchos intelectuales, muchos refugiados, pero en que había muchísimos intelectuales, pintores, escritores, filósofos, cineastas de todo tipo. Y Luis Buñuel se destaca porque renueva el cine. Si bien tiene que adaptarse a los discursos que están impuestos y tener mucho cuidado con lo que toca, le da una refrescadota al cine mexicano desde su primer película dirigida aquí con Jorge Negrete y Libertad Lamarque, Gran Casino, sobre la explotación en los campos petroleros en México. Y se da el lujo de meter escenas muy extrañas, como medio surrealistas. Hay una escena donde Jorge Negrete está hablando como queriendo seducir a Libertad Lamarque. Están sentados y la cámara baja de ellos a los pies, donde vemos que Jorge Negrete maneja una cuarta con la que le pegan a los caballos, pero no vestido de charro, porque no es una película de charro, es una película sobre los pozos petroleros. Y mete la cuarta en un charco de chapopote. Entonces, mientras habla con ella y de alguna manera, un tanto indirecta, le tira a los perros y ella medio cede al juego, vemos la cuarta girar en torno al charco y luego salir, escurrirse y luego volverla a meter así verticalmente. Esas escenas tan interesantes que le dan cierta dinámica, cierta frescura al cine, venían de una mentalidad tan ágil como la de Luis Buñuel, que nos regaló películas maravillosas como obviamente Los Olvidados, mi favorita Nazarín, de los años 60, ya no de la época de oro, y que generó una visión crítica de la sociedad mexicana. Los Olvidados pues es una joya imperdible también, declarada, decía la vez pasada, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Pero a finales de los 50, principios de los 60, la gente dice que es porque falleció Pedro Infante en un accidente de avión, me parece excedido, aunque eso facilitó que la época de oro también pues, acelerara su declive. Figuras como Jorge Negrete, Joaquín Pardavé, Nicolás, Pedro Infante habían fallecido. Pero también la industria cambió porque pues, tuvo que competir con la televisión. Los productores empezaron a alejarse y las grandes historias se quedaron solamente para algunos directores suertudos que lograban convencer a un productor de filmar películas importantes como Macario con Ignacio López Tarso, dirigida por Roberto Gabaldón en los años 60, insisto, ya fuera de la época de oro, y generar ocasionalmente alguna película importante. Pero en esa época empezó a venirse abajo la producción cinematográfica y las películas dejaron de ser tan significativas que los Arieles dejaron de entregarse, porque no había películas que premiar, había muy poca producción. Entonces apareció lo que se conoce como la época de la decadencia, en comparación con el auge que tuvo durante la época de oro. Apareció el cine de los rock and rolleros, veinteañeros, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, César Costa, que reproducían canciones de la década anterior, de los 50, del oldies. En los 60 ya estaban empezando a pegar los Beatles con una renovación del rock, pero ellos todavía estaban tocando canciones de Chuck Berry y Elvis Presley. Sí. Ahí viene la plaga. Y como esas canciones eran hasta cierto punto medio sosas, simples, finalmente las letras obedecen a una generación que venía de vivir la Segunda Guerra Mundial y que veían el mundo, los jóvenes veían el mundo de una manera, querían verlo de una manera más relajada. Las hicieron películas muy sosas y manipuladoras. Los rock and rolleros, los chicos malos bailaban coreografías. Sí, vemos a César Costa hacer una de chico malo y sacar una navaja de Alberto Vázquez, la víctima de los chicos malos. En fin, y luego comedias un tanto insulsas también, donde personajes como Tintán aparecían haciendo papeles secundarios. Y hay una que otra película interesante. Hablaba yo de Macario, por Ignacio López Tarso, pero también hay otras películas que llamaron mucho la atención, breves, como Nazarín, como de Luis Buñuel, El esqueleto de la señora Morales, y aparece un cine que ya se había venido gestando desde la época de oro, pero que tenía que ver con otras cosas, que es el cine de luchadores. Sí. Les tenemos una sorpresa más adelante a propósito del tema, ¿verdad? A propósito. Un déjà vu, pero es que tiene que ver con esto. Con lo que se viene. Sí, y el cine de luchadores tuvo un auge tremendo en esa década también, desde los finales de los 50, sí, principios de los 60, hasta principios de los 80, finales de los 70. Tuvo un auge tremendo, donde deportistas enmascarados y algunos no, eran protagónicos de historias donde peleaban contra vampiros muy acartonados, hombres lobos, invasores extraterrestres, espías alemanes y japoneses, o gringos, rusos, bueno, qué sé yo, estos superhéroes. Y esta época que forma parte de la decadencia, pero que tuvo un auge en cuanto a taquilla, si se seguían haciendo películas de César Costa y Enrique Guzmán, es porque vendían. Claro, siguen haciendo películas de luchadores, es porque vendían. Pues nadie invierte su dinero en algo que no va a pegar. Cuando las fórmulas medio se empezaron a gastar, sobre todo la de los rock and rolleros y la de querer copiar a fuerzas el modelo de la época de oro y volver a hacer películas de charros con Miguel Aceves Mejía, con Antonio Aguilar, con ya todos viejos con la papada aquí, ¿no? Así, con los cantantes jóvenes como Manuel López Ochoa o Julio Aldama, y empiezan a aparecer, hablando de Julio Aldama, películas interesantes del director Luis Alcoriza, Tiburoneros, Tlayucan, que describen la vida de la cotidianidad mexicana en las comunidades campiranas, en las comunidades que viven en las costas de México, en las comunidades urbanas, y vemos un nuevo perfil, pero no acababa de arraigar eso. Va a empezar a aparecer una serie de cineastas que egresan de la universidad de estudiar cine, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos del CUEC, de la UNAM, de Bellas Artes, y empiezan a filmarse películas de gente que creció viendo y amando a Luis Buñuel y que empiezan a copiar hasta los mismos escenarios donde empiezan a filmar y a buscar su fórmula para refrescar. Y para finales de los 60, principios de los 70, tenemos una refrescadota. Sí, hablaba de Luis Alcoriza, pero está también Arturo Ripstein, está Felipe Casals,
está Jaime Humberto Hermosillo, está Alejandro Jodorowsky, está Jorge Fons. Yo sé que estoy mencionando solo hombres, no había mujeres que van a destacar hasta que la participación de la mujer se extendió y aparecieron directoras como Mariano Varo en los 80, ¿no? Pero, volviendo a esto, tiene un relevo de generación muy interesante. Y tiene que ver también con que para los 70, después del 68, de los estudiantes asesinados, el que era secretario de Gobernación y que era responsable de la matanza de los estudiantes, secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, que era Luis Echeverría Álvarez, llegó a la presidencia de México. Gobernó del 70 al 76 y para irse reconciliando con varios sectores. Uno apoyó a la izquierda en el exterior, aquí en México no, se trajo a la familia de Pablo Neruda cuando Pablo Neruda cuando fue invadido un golpe de Estado, Chile fue un golpe de Estado y tiraron al gobierno de Salvador Allende. Y otras de las cosas que hizo fue invertir en la cultura. En unas cosas que invirtió fue en crear una nueva industria mexicana, de cine mexicano. Y se generaron películas muy interesantes para muchos estudiosos del cine. El cine que se hace entre 1970 y 1976, auspiciado por el gobierno de México, es el mejor cine que se ha hecho en el país. Es un cine muy crudo, es un cine muy intelectual, pero se filman películas tan interesantes como El lugar sin límites de Arturo Ripstein, como el Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein, como Cascabel de Raúl Araiza, La Pasión según Berenice de Jaime Humberto Hermosillo, que es un película tremendo. Felipe Casals filma su trilogía de la violencia, Canoa, El Atardo, Las Coquianchi, todas basadas en casos reales, filmadas con una finura, con una capacidad cinematográfica, una magistralidad de gente que ya tiene una perspectiva crítica y muy artística del cine. Desafortunadamente esto duró 6 años nada más, porque cuando se acabó el gobierno de Luis Echeverría, que entró José López Portillo, le dio al traste a todo esto y luego se casó con Sancha Montenegro, que va a ser una de las ficheras principales. Se estrena la película Bellas de Noche, que comienzan a hacer cine de ficheras, y entre la mitad de los 70s hasta los 80s predomina el cine de ficheras, el cine de narcotraficantes, el cine de los albures, ¿sí? Y es un cine que vende mucho. Sale gente como Vicente Fernández, que quiere copiar la fórmula de Jorge Negrete y Pedro Infante, y hace películas de charros ya en una época en la que ya no venían y eran bien burdas las copias, de mal actuadas, mal cantadas, mal dirigidas, mal todo. Que ahí ya venía como cierto auge, ¿no?, de Estados Unidos, del videohome. Sí, como que muchos productos estaban pensados para estrenarse directamente en videohome, por así decirlo. Como ahora en plataformas. Ajá. Sí, exactamente. Y además juegas a convertir con una industria como la estadounidense, que ya para entonces había colocado películas como de arte, como las de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica y Odisea del Espacio, con las películas comerciales de Star Wars. No. O sea, que ya habían generado a nivel global o casi mundial, pues, una perspectiva de lo que era hacer cine comercial. Sí. Entonces, sí, no les voy a mentir, o sea, lo sabemos, los hermanos Almada hacían películas de policías gringos, siendo ellos mexicanos, Sí. que peleaban contra karatecas, contra pandilleros, que eran vaqueros y peleaban contra otros vaqueros. Algunas películas premiadas incluso por Pesime y El Heraldo Mexicano, como Todo el Horizonte para Morir o Todo por Nada, no están tan mal dentro de todo eso. Pero, o sea, aunque eso se consumía mucho, si no se hubiera seguido haciendo, y había filas para ver las películas de los hermanos Almada en cine, para ver las películas de Alfonso Sayas y Rafael Inclán diciendo albures y viendo mujeres voluptuosas desnudas o semidesnudas acostarse con ellos, con Luis de Alba, etc. El cine mexicano pasó a ser, para la percepción de la gente, eso, un remedio de cine que solamente hacía cosas baratas por entretener a la gente en lo más inmediato, pero que no podía competir contra la cuestión industrial estadounidense y europea. Y si vamos a cine de arte en Europa, pues estaban filmando un montón de películas muy importantes y se estaba generando también una renovación del cine basado en el neorrealismo italiano. O sea, en realidad estaban pasando cosas que en México no tenían el eco
en cuanto a producir. Se seguían haciendo cosas importantes en cine, como Frida, Naturaleza Viva, de Paul Leduc. Sí había cosas importantes, pero eran pocas, eran contadas con los dedos. Hasta que en el sexenio de Salinas de Gortari, hablo por sexenios porque es como se maneja la política cinematográfica, la inversión cinematográfica en México. Se trató de dar otro impulso a la industria cinematográfica, pero pues fue de dientes para afuera. Se dio dinero y se hicieron películas con lo que se llamó el nuevo cine mexicano, Rojo Amanecer, que se venía filmando desde atrás pero que no podía ver la luz. Si no es porque dice Héctor Bonilla que se encuentran con Valentín Trujillo y acaba de producir la película. Esa película nunca la conocemos, que es sobre los asesinatos de estudiantes en el 68. Danzón de María Navarro, Rojo Amanecer de Jorge Fons, Danzón de María Navarro, Como Agua para Chocolate, que yo creo es la película más emblemática de ese momento, de Alfonso Arau. Solo con tu pareja, válgame, el director de Gravity y de Roma. Se me fue el nombre, y de tu mamá también. Cuarón, Alfonso Cuarón. Cronos, de Guillermo del Toro, un peliculón también, obviamente. Cabeza de Vaca, no recuerdo el nombre del director de esa película épica, más no poder, así de grandes alcances. El mismo Felipe Casals filmó la película Quino, el Valle de Quino, sobre el padre Quino, como que llega a colonizar esas tierras y se encuentra con una realidad que no entiende. En fin, o sea, hubo un cine, Mentiras Piadosas de Arturo Ripstein con Alonso Chanove, interesante película sobre cómo viven las clases medias en la Ciudad de México, su incapacidad para ver más allá de lo que tienen. El bulto. El bulto ¿De qué año es de esa época, cuando va acabando esa época, de Gabriel Retes, ¿sí? Una muy buena película también. La Mujer de Benjamín, de Carlos Carrera, que es una película que disfruté mucho, con Eduardo Palomo, con Eduardo López Rojas, con Arcelia Ramírez. O sea, en realidad hubo muy buenas películas, pero a la distancia te das cuenta que fueron contadas con los dedos. Sí. Y yo recomiendo mucho verlas porque el espíritu noventero está en esas películas. Así como en las de los 50, pues tú ves a Pedro Infante, a Tintán, en las de los 40 ves a María Félix, a Pedro Mendáliz, a Jorge Negrete, en las de los 30 ves a Domingo Soler, en las de los 60 ves a Enrique Guzmán y al Santo, en las de los 70 ves a los actores que hicieron este cine de la época de Echeverría, como José Carlos Ruiz, Ernesto Gómez Cruz, y luego ves a los otros, a los de las ficheras, a Luis de Alba, Rafael, y tú sabes que la década tiene su propio color. Los 80 son los hermanos Almada, quizá Vicente Fernández, los que tienen más éxito, no sé, la India María, en fin. Entras a los 90 y otro cine, aunque se seguía haciendo el videocom del que hablabas, ¿no? Burbujas de amor y no sé qué otras cosas, ves este otro cine y se respiran los 90 ¿eh? Lástima que haya sido una llamada de petate. Sí. Cuando acaban los 90, cuando ese auge se vino abajo y algunos cineastas siguen trabajando fuera de México principalmente, y luego se producen en los 2000 películas como El Crimen del Padre Amado y Tu Mamá También, entre otras, ya no se habla de cine mexicano. Porque aunque hay cine mexicano, el cine mexicano se empieza a producir con las estrategias financieras de la globalización. Te financian de varios países, te distribuyen. El mismo Gabriel Retes filmó Bienvenido Welcome, apoyado en producciones de otros países. Jodorowsky filmó Santa Sangre metiéndole capital de no solamente mexicano, hasta la filmó en inglés. Aunque está filmada en México. Y bueno, se van dando estos esquemas que flexibilizan la producción, pero que también te pierden en el mar de la producción cinematográfica. Hasta ahí podríamos hablar de que hubo un cine mexicano. Ahorita lo que hay es cine global. Lo que haga el mexicano dentro de ese cine puede llamar la atención. Pienso películas como La Ley de Herodes. Sí. No puedes evitar pensar que es El Infierno. Son películas de Luis Estrada, muy buenas películas. Son películas mexicanas. Sí. ¿Sí? La Dictadura Perfecta, Un Mundo Maravilloso. Son películas mexicanas, pero ¿cuál puedes tú pensar? No sé, y Tu Mamá También, Roma, que sean películas mexicanas, pero que no sean películas globales. Roma es una película tan multipremiada que aunque es mexicana, tú
parece que estás viendo neorrealismo italiano con esa película, no sé, que ya no tienen tantos premios que ya parece ser acogida por todo el mundo, ¿no? Entonces, como que ya no hay un cine como tal. Si la identidad se ha venido flexibilizando y ser mexicano ya no es nada más comer chile y tomar tequila, sino pues eres parte de TikTok y eres parte de Instagram y estás en los movimientos a favor de esta nueva forma de ver la vida, o estás en estos otros, etc. Pues se entiende que el concepto de mexicanidad en la producción cinematográfica también se diluye y lo que surge es la producción de índole global, quizá, no sé. ¿Y a ti cuál etapa del cine de todas es la que más te llama la atención en México? Bueno, pues a mí la de la época del cine de oro mexicano me gusta. No soy muy conocedor, me gustan varias películas. La verdad, a mí sí me gustan películas, las de Tintán, Cantinflas, Resortes. Esa época me gusta mucho. Me gusta un poquito 90s, principios de los 2000s. Una de mis películas mexicanas favoritas es la de Matando Cabos. Ah, ok, sí. Es que aparece Tony Dalton, Christoph, aquí el Cochiloco, siempre se me va. Pero, pues como que yo no tengo en sí una etapa favorita, ¿no? O sea, de hecho, siendo honesto, como yo no tengo así tan marcado como tú los periodos, ni los años, ni a mí sí se me confunden etapas. Hay unas que sí sé qué años son y más o menos a qué etapa pertenecen, pero en general yo sí me gustan de los 80s y de eso de ficheras y todo eso, Hermanos Almada, todo eso, la verdad yo no soy un consumidor. Sí he visto varias. Todos hemos visto alguna, no finjan de mentira. Algunas hasta las he visto completas, ¿no? Pero no es, por ejemplo, a mi señor padre sí le gustan esas de los Hermanos Almada, el Fiscal de Hierro, todo eso. Sí, es un cine que... No, esa película rotó los cines, era Lucha Villa y Mario Almada. A él sí le gusta consumir las películas esas protagonizadas por Vicente Fernández, por ejemplo, ¿no? Pero sí yo no tengo, como que tengo películas que me gustan, no tanto las distingo yo por etapas ni por... Fíjate que ahorita... malamente probablemente. No, para nada. Yo te pregunto porque, bueno, pues ahí plantea un panorama con sus variables, ¿no? Pero si había alguna con la que tú recordaras. Mencionaste Matando Cabos, y de esa época son también películas muy padres que yo disfruto mucho, como Nicotina. Es divertidísima. Nicotina me hizo reír un chorro. Y Asesino en Serio. Sí. Donde Rafael Inclán hace un papel, yo creo que Rafael Inclán se ganó una Ariel a mejor actor de reparto por ese personaje, donde ya deja de hacer cine de ficheras y hace cine importante. Pues hasta Ripstein lo metió en una película, en dos películas muy buenas. Una se llama El cruel no tiene quien le escriba, basada en la novela homónima de García Márquez, García Lorca, no, hace un cura convenenciero más no poder ahí. Y en otra que se llama La perdición de los hombres, que en su momento cuando recomendamos películas la recomendé con Luis Felipe Tovar y Eno. Y también esas películas son más o menos del periodo que tú mencionas, son muy interesantes. Me acordé de Nicotina, me acordé de Asesino en Serio, que son muy divertidas, son así como al estilo de Matando Cabos. Sí. Son muy divertidas y te puede hacer una película entretenida que no sea chafa, que aunque tenga cosas muy cotidianas, la vulgaridad que se presenta ahí está al servicio de la cinta y no la cinta al servicio de la vulgaridad, sí, porque se entiende, se justifica, se asimila, no te afecta, no lo sientes así de más, como pasaba con las ficheras. Y pasan cosas interesantes, pasan cosas padres, están muy bien actuadas. Pues, creo que Rafael Inclán se llevó el Ariel al mejor actor de reparto por Matando Cabos, no, por Asesino en Serio. Sí. Entonces son cosas que llaman la atención. Fíjate que Rafael Inclán viene de una familia de actores. No sé si recuerdas a un actor llamado Miguel Inclán. Si tienes fresca la escena de Nosotros los Pobres, donde un marihuano golpea a una mujer ciega, que es la mamá de Pepe el Toro, y la mata, la golpea a una mujer inválida, perdón, la tira de una silla de ruedas, la golpea hasta que la mata. La tengo muy
vagamente. Ese actorazo, Miguel Inclán, era tío de Rafael Inclán. Okay. Un actorazo. En Los Olvidados es el ciego que anda pervirtiendo a los niños y explotándolos y todo. Bueno, un personaje, un actorazo, Miguel Inclán. Rafael Inclán, un actorazo también, pero pues bueno. Y se tocó la etapa. Y la disfrutó, porque sí, tú claro. ves las entrevistas, ¿no, hombre? Ah. Claro, pues sí, hasta yo me ponía a Sacha Montenegro y seguía. Olga Brisky. De hecho, yo alguna vez, no sé si era una charla ahí que le estaban haciendo, si era el Flaco Ibáñez, no creo que estos actores eran. Recomiendo mucho las entrevistas del Flaco Ibáñez con Antonio Valdés, búsquenlas. Decía, se van a divertir como no tienen una idea. Decía, no, había momentos que, como era así como una avalancha, una marabunta, de repente estábamos filmando 3, 4 películas al mismo tiempo. Sí, sí, Dice, yo confundía, bueno, aunque era la misma trama, ¿no? y Decía, los mismos actores. Sí, de repente así, yo me acuerdo que estábamos temprano, estaba yo con tal actriz, con tal actor, y luego corte, y luego, vete, me llevaban a otro, ponte esta ropa, bla, 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 acuérdate, y luego, caray, eran los mismos actores, pero con otra ropa, y en otro lugar, ¿no? Otro set, sí. Y luego de repente llegaba Luis de Alba, y luego, chingo, tú no, y luego, no, es que es esta, o sea, de repente no sabía cuál era cuál, ¿no? Sí. Y de repente ya agarramos la borrachera y, o sea, decía, era unos años que no sabía, no sé cuáles filmé, no, o sea, de repente me confundía yo de, dices, qué extraño. Sabemos que ahora en grandes superproducciones de Hollywood, ¿no? De repente sí, por cuestiones monetarias, graban algunas escenas a la vez, por ejemplo, con estas películas super taquilleras, Avengers, Infinity Wars y Endgame, tengo entendido que grabaron varias escenas los mismos días. De las dos películas. De las dos películas, por cuestiones de presupuesto, ¿no? Para abaratar costos y los contratos. Imagínate eso en la época del cine ficheras, pero con quién sé cuántas películas, ¿no? O sea, sí, una producción de 50 películas al mes, al día, filmándose, no todos los actores en las 50, pero sí variando, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una demanda impresionante. Sí. Pero eso ya se hacía, fíjate, Ismael Rodríguez filmó La Oveja Negra y No será la mujer de tu hijo, de un solo tirón, y luego la dividió. ATM y que te hago esa mujer, de un solo tirón, y luego la editó. Los Tres García y Buenos García, igual. Con las que sí se esperó fue con Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, hay como 2 años de diferencia, pero porque estaba pensando cómo darle continuidad a la historia del protagonista, de Pepe el Toro. Pero sí es algo que se hace. Ismael Rodríguez, no sé si ya lo comenté en el anterior, no recuerdo, es el responsable de uno de los primeros crossovers del cine mexicano. Hay una película que él dirigió con Tintán llamada Mátenme porque me muero, donde el personaje dice que tiene el cáncer de Oquis y se quiere suicidar si quiere que lo maten, porque no tiene miedo a suicidarse, para que no le duela el morirse del cáncer de Oquis. Y va y contrata asesinos. Pero cuando él trata de suicidarse, en una de las escenas, se lanza en medio de la calle donde viene un camión y una ambulancia y se asusta y se quita, y el camión hace por evadir a Tintán y choca con la ambulancia. Es la ambulancia en la que van Luis Aguilar y Pedro Infante después de que se accidentaron en ATM, pasando por los aros de fuego, por la casa de fuego, y vemos la escena desde el otro punto de vista, desde afuera, porque lo que pasó es que tomó una escena de la otra película y la puso ahí, pero la gente ya inventó que igual no está de más pensado, ¿no? Que en esa ambulancia iban Luis Macías y Pedro Chávez de la otra película, y luego cuando ves la película con ellos, pues ves cómo se accidentan y se voltea la ambulancia y porque les duele todo y todo este asunto. Pero digo, a propósito de las escenas mezcladas, de inversión, del ahorrar presupuesto, de generar estas cosas que resultan interesantes, son nuestros primeros crossovers en el cine mexicano. Pero bueno, pues eso es lo que yo tenía que decir. Fíjate que estos episodios de cine mexicano me han gustado mucho porque en lo personal he aprendido muchas cosas nuevas contigo. Y yo sé que a lo mejor la comunidad va a notar que yo soy poco participativo, pero ahora sí que no sabemos de todo, no somos todólogos. Pues no, pero
Así cuando sea el de lucha libre, te apuesto que yo más voy a estar ahí queriendo hacer una llave, sí. La quebradora. Agárrame la cabeza. Y pues la idea es hablar de cosas que nos gustan, cosas que conocemos, de cosas no conocemos mucho, ya sea tú o yo en cada temática, pero yo he estado contento con estos episodios de cine mexicano porque he recordado películas que ni me acuerdo que veía y he aprendido muchas cosas, he recordado actores, recordado directores, actrices, películas y me han gustado mucho estos episodios de serie mexicana. Espero que la comunidad también los haya disfrutado igual que yo. Igual que yo también, ¿no? Pues muchas gracias, Iván, gracias perrillos, perrillas, por escucharnos en Spotify, por vernos en YouTube y por darse la oportunidad de seguirnos y atendernos. Y pues ahora sí que lo decimos y es cierto, queremos escuchar sus comentarios en esta manera de comentario escrito, ¿no? Uh-huh. Queremos leerlos, saber qué les parece cada episodio, qué les han parecido los anteriores, en específico estos dos que hemos hablado de cine mexicano. ¿Con qué películas mexicanas hicieron ustedes? ¿Cuáles son sus películas favoritas? La de Pedro Fernández, esa de horror, la de Pedrito Fernández. Las vacaciones de terror, algo así. Que yo la veía como esa película que hay muchas generaciones que ven atrás de mí. No, es que es de mis favoritas. Ah, cabrón. Sí. Pues sí, pues que es otra generación. Y pues, en serio queremos leerlos, que nos den sus opiniones, sus críticas, ¿por qué no? No sean tan malos, ¿verdad? Pero también las críticas nos ayudan a crecer. ¿Qué temas les gustaría que sigamos tomando? Si nos quieren felicitar por nuestro primer aniversario, también se reciben sus felicitaciones. Y pues bueno, Víctor, ¿te gustaría agregar algo más? ¿Cerramos? No, tú dime. Me faltó hablar de los cantantes de Televisa que hicieron películas con Pedrito Fernández, Luis Miguel, Lucerito, Tatiana. Pero pues, ya sabemos, fue un cine... Fue como la extensión del programa Siempre en Domingo llevado al cine, o sea, no mames, fue Luis Miguel cantar palabra de honor y cosas así. Pero bueno, es todo. Agradecerte, Iván. Y pues viva México, cabrones, estamos en septiembre. Y vivan los perrillos. Pues bueno, recuerden que a mí me encuentran en Instagram como Iván Romero, nos encuentran como Perrillos Podcast. A mí como Víctor Manuel Córdoba Pereira. Ojalá tengan un mes patrio muy padre, festejen mucho, coman rico, tomen con moderación. Y pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Perrillos Podcast.